myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más de matemáticas. Ahora estamos en el ejercicio 3. Antes que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, darnos un me gusta y también que compartas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide 4 cosas, pero yo en este caso voy a hacer la primera, la que nos pide aquí, y también la tercera. Y tú vas a hacer la segunda y la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces voy a partir de F o F. F o F. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar la estructura de F y F va a estar dentro de sí misma, en otras palabras. Así que voy a poner la estructura de F. Voy a ponerlo así. F de X es igual a X cuadrado. Y acá voy a poner la estructura de F. F de X es igual a X cuadrado. No es necesario anotar, sino que yo anoto para indicarte. Este es el que tiene la estructura principal. Y F está dentro de sí misma, es decir, esta de aquí es la que viene en lugar de la X de acá. Entonces, a ver, voy a copiar la estructura de F, pero voy a poner F o F, que es lo mismo que decir F está en el interior de sí misma. Entonces voy a copiar esta estructura, solo que en lugar de la X voy a poner un paréntesis. En lugar de la X pongo un paréntesis, y como la X está elevado al cuadrado, entonces aquí será paréntesis al cuadrado. Y claro, ¿quién viene en el interior de ese paréntesis? O sea, en lugar de la X viene F de X, que es esto, ¿no? Lo que he puesto en verde vendría aquí dentro, que vale X cuadrado. ¿Sí? Y claro, eso sería F, mira que este es F de X, que está dentro de F de X, que es lo mismo. Y claro, lo único que veo es que aquí tengo potencia de potencias, que se pueden multiplicar esas dos, solo para finalizar. Entonces sería F de, en su interior, F de X, ella está dentro de sí misma, es X 2 por 2, eso me da 4. Y ya tengo la primera parte, bastante fácil, ¿no es cierto? Vamos entonces ahora con la segunda parte. Voy a hacer el que ahora nos dice F o G de X. Entonces tengo F o G de X en ese orden. F tendrá la estructura principal y G vendrá dentro de F, en lugar de las X de F. Entonces tengo que F de X es X cuadrado, eso es lo que nos dice aquí arriba. Y G de X por su parte es 1 sobre X al cubo. Entonces voy a mantener la estructura de F y lo que vale G de X es lo que vendrá dentro, pero en realidad es en lugar de la X, ¿sí? Entonces voy a copiar la estructura de F de X. F, pero en este caso ya como F es como decir, siempre digo esto, la mamá y G va dentro, es como que está F embarazada de G. Entonces F tendrá en su interior ahora a G de X, y así es como debo escribir, ¿ya? Y esto es igual, pongo la estructura de F que es X al cuadrado, pero en vez de poner X, pongo un paréntesis, y como está elevado al cuadrado, pongo cuadrado. Pero claro, aquí debería ser X, ¿no? Solo que en lugar de X viene G de X, que es 1. O sea, todo esto que es G de X vendría aquí adentro. Entonces esto sería 1 sobre X al cubo. Podríamos dar por terminado allí, solo que claro, se puede hacer lo siguiente. O sea, se puede seguir trabajando. Podemos dar por terminado ahí. El cuadrado se reparte cuando tenemos una fracción o una división. Lo que me queda que esto es igual a 1 al cuadrado, que ya sabemos que es 1, no necesito ponerlo, y sería X al cubo. De hecho, ya no necesito poner ni siquiera los paréntesis cuando reparto. X al cubo, y a esto al cuadrado. Mira cómo se ha repartido el 2 para ambos. Claro, 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? 1, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí. A ver, voy a volver a escribir. F y en su interior G de X es igual. Y me ha quedado 1 al cuadrado, que es 1, sobre, voy a mover esto un poquito más acá, así, 1 sobre, y aquí tengo una multiplicación, potencia de potencia, que me va a quedar 1 sobre X a la sexta, ¿sí? Se multiplica. Y aquí tendría ya F o G de X.
Y esta sería mi respuesta. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Bastante sencillo, ¿no es cierto? Suscríbete, no olvides, a nuestras redes sociales y apóyanos con un me gusta y comparte también para que los demás puedan acceder a este contenido. Nos vemos en el siguiente video.